Lo siguiente era decidir cuál sería la mejor ruta para el camino de regreso, y Arieo opinaba que sería mejor no volver por donde habían venido. Si vamos por ese camino, dijo, no podemos sino morir de hambre, porque incluso en el viaje hasta aquí hemos estado a menudo escasos de alimentos y en los lugares donde la comida era abundante ya hemos tomado todo lo que había. Creo que puedo mostraros un camino mejor, que, aunque más largo, atraviesa regiones fructíferas. Pero durante los primeros días debemos hacer largas marchas forzadas para llevarle al menos 2 o 3 días de ventaja al gran rey. Abandonará la idea de perseguirnos, pues no se aventuraría a venir tras nosotros con un pequeño ejército, y con un gran ejército, que necesariamente debe moverse despacio, no sería capaz de alcanzarnos. Así pues, a primera hora de la mañana siguiente, las fuerzas aliadas partieron juntas hacia unas aldeas en las que debían acampar para pasar la noche. Todavía estaban en marcha cuando, hacia el atardecer, percibieron por diversas señales que las tropas del rey no estaban lejos. Clearco no deseaba entablar combate, pues sus hombres estaban cansados y hambrientos ya que no habían comido nada en todo el día, pero para que no pareciera que les tenía miedo, siguió marchando en la misma dirección que antes. Sin embargo, el enemigo no apareció a la vista, y los helenos llegaron a las aldeas a las que se dirigían sin entablar combate. Pero al llegar al lugar se encontraron con que los soldados del rey habían estado allí y lo habían destruido todo. Ni siquiera se habían abstenido de quemar las casas. Los primeros pudieron acomodarse bastante bien, pero la retaguardia, que no llegó hasta el anochecer, se vio obligada a tumbarse en el suelo desnudo, sin comida ni cobijo. La situación de incomodidad dio lugar a peleas entre los soldados y hubo tanto ruido y confusión que los que se encontraban a cierta distancia fueron presa del pánico, al pensar que el enemigo les había sorprendido en la oscuridad. Así pasó la noche, en medio de la angustia y la desazón, pero por la mañana Clearco se inventó una broma para tranquilizar a los soldados desalentados. Mandó llamar a un heraldo y le dijo que recorriera el campamento, proclamando que quien diera información sobre la persona que había dejado entrar al asno en el campamento recibiría un talento de plata. Con esta broma, los soldados comprendieron que Clearco pretendía reírse de ellos por su miedo y asegurarles que no había ninguna causa real para ello. Mientras tanto, el rey no estaba tranquilo, pues temía tanto a los helenos como ellos a él, y por la mañana volvió a enviarles heraldos. Ahora no intentó exigirles que abandonaran las armas, sino que propuso firmar un tratado con ellos. Cuando los heraldos fueron anunciados, Clearco tuvo mucho cuidado de que no pareciera que los helenos tenían una necesidad apremiante o que consideraban que su posición era difícil. Se dijo a los heraldos que debían esperar hasta que él encontrara tiempo para atenderlos, y mientras tanto dispuso a sus tropas de tal manera que tuvieran el mejor aspecto posible, colocando al frente a aquellos que tenían armaduras completas y que, de otro modo, podrían mostrarse de la manera más ventajosa. Una vez hecho esto, se adelantó con los demás generales para recibir a los heraldos y les preguntó, de una forma más bien hosca, qué querían. Cuando le hubieron comunicado su mensaje, respondió: «Decid al rey que tendrá que haber otra batalla antes de que podamos pensar en un tratado, pues no tenemos nada que comer y no puedo hablar con mis hombres de un tratado hasta que se les haya pasado el hambre». Los heraldos se alejaron en sus caballos, pero regresaron pronto, lo que demostraba que el rey estaba cerca. Traían guías y dijeron que, en caso de que los helenos estuvieran dispuestos a acordar una tregua, debían conducirlos a un lugar donde se pudiera conseguir comida. Clearco y los demás generales se retiraron a considerar esta propuesta y decidieron rápidamente concertar la tregua de inmediato. Sin embargo, volvieron a hacer esperar a los heraldos durante algún tiempo para que pareciera que habían tardado bastante en decidirse a aceptar las propuestas del rey. Por fin, la decisión fue comunicada a los heraldos y los dos ejércitos se pusieron en marcha bajo la dirección de los guías del rey, yendo por un camino que era uno de los peores que los helenos habían visto jamás. La región que recorrían formaba parte de la provincia de Babilonia y estaba atravesada en todas direcciones por infinidad de canales y acequias que mantenían el país bien regado y lo hacían abundantemente fructífero. En esta época del año no solían estar llenas de agua, pero para dificultar lo más posible la marcha de los helenos,
los persas habían abierto todas las compuertas. En consecuencia, los canales solo podían cruzarse mediante puentes de los que no había ninguno. Los bárbaros querían dar a los helenos un ejemplo práctico de las interminables dificultades con las que se encontrarían en su retirada. Pero si esperaban que esto tuviera el efecto de que se volvieran sumisos y humildes, estaban muy equivocados. Clearco no era hombre que se dejara vencer por una dificultad de este tipo, y bajo su dirección los helenos se pusieron a trabajar alegremente para construir puentes provisionales allí donde fueran necesarios. En muchos lugares los troncos caídos de las palmeras datileras estaban a mano, y donde éstas no eran suficientes, rápidamente se talaban otras. Todos los soldados menores de 30 años fueron llamados al trabajo para que pudiera llevarse a cabo lo más rápidamente posible. El propio Clearco actuaba en calidad de supervisor, moviéndose enérgicamente entre los soldados con un bastón en la mano derecha y una lanza en la izquierda, y, siempre que veía a un hombre holgazaneando en su tarea, no dudaba en propinarle algún golpe. Aunque tenía más de 50 años, trabajaba con sus propias manos con la mayor diligencia, y este ejemplo fue seguido por muchos otros de los hombres mayores. Por fin el trabajo había terminado, y los helenos llegaron a algunas aldeas donde con poco dinero podían comprar comida en abundancia. Inagotables parecían las inmensas reservas de grano, dátiles y vino de palma, así como de una especie de bebida ácida hecha también de la palmera datilera que encontraron en estas aldeas. Además, la comida era tan buena como abundante. Los esclavos comían aquí dátiles mejores que los helenos habían comido en casa. Los que se reservaban para los amos eran de tamaño inmenso y sabor exquisito. También era delicioso el dulce zumo de la palmera datilera, pero desgraciadamente podía dar dolor de cabeza. En este distrito acampó el ejército heleno, junto con sus aliados bárbaros. Durante 2 días no tuvieron noticias del enemigo, pero al tercer día llegó Tisafernes con un cuñado del gran rey y otros 3 nobles persas, acompañados de muchos esclavos. Tisafernes exigió una entrevista con los generales helenos y cuando éstos se hubieron presentado comenzó a dirigirse a ellos amistosamente por medio de un intérprete que entendía tanto el habla persa como la helena. «Sabéis», dijo Tisafernes, «que soy el vecino más próximo de vuestro país, y como veo que ahora estáis en grandes apuros, estoy deseoso de obtener el permiso del gran rey para conduciros a vuestras casas con seguridad. Con ello espero no solo ganarme vuestra gratitud, sino también la de toda Grecia. El rey conoce y valora los servicios que le he prestado. Fui el primero en llevarle la noticia de la revuelta de Ciro y el único que no huyó ante vosotros en la batalla. Me ha prometido, por tanto, que accederá a mi petición en vuestro nombre, pero, al mismo tiempo, desea que os pregunte por qué razón habéis acudido al combate contra él. Como amigo vuestro, os aconsejo que seáis prudentes en vuestra respuesta, para que yo no fracase en mi empeño de ayudaros». Después de consultar con los demás generales, Clearco respondió: «No sabíamos que Ciro pretendía llevarnos contra el gran rey, pero cuando él, que nos había mostrado tanta bondad, necesitó nuestra ayuda, nos habríamos avergonzado ante los dioses y los hombres si lo hubiéramos abandonado. Ciro ya ha muerto, y no tenemos ninguna disputa más con el rey ni ningún deseo de perjudicar a sus súbditos. Si se nos permite seguir nuestro camino en paz, regresaremos tranquilamente a nuestro hogar, y por cualquier gentileza que podamos recibir nos mostraremos agradecidos. Pero si se nos trata como enemigos, entonces, con la ayuda de los dioses, sabremos defender nuestras vidas». Con esta respuesta, Tisafernes se dio por satisfecho y se marchó, diciendo: «Hagamos una tregua entre nosotros hasta mi regreso». 3 días después volvió a hacer su aparición. «No ha sido nada fácil», dijo, «poner al rey a vuestro favor, pero al fin lo he conseguido y estamos dispuestos a concluir un tratado con vosotros en este sentido. Se os permitirá pasar en paz por los dominios del rey, y donde haya alimentos que comprar se os suministrarán a cambio de vuestro dinero. Donde se nieguen a venderlos podréis tomar lo que necesitéis. Por vuestra parte debéis jurar que os comportaréis como amigos y no como enemigos con los pueblos de los países por los que marchéis». Una vez acordadas estas condiciones, Tisafernes y los nobles persas dieron sus manos derechas a los generales y capitanes de los helenos, y todos juraron con los más sagrados juramentos
que cumplirían fielmente el tratado. Entonces Tisafernes partió, diciendo: «Muy pronto traeré mi ejército para escoltaros en vuestro camino a Grecia, mientras yo mismo regreso a mi propia provincia». Pero a pesar de que Tisafernes había prometido regresar muy pronto, pasaban los días y seguía sin llegar. Mientras tanto, había una comunicación constante entre las tropas del rey y las de Arieo, que habían jurado ser fieles amigos y aliados de los helenos. Estaban acampados cerca de ellos entre las aldeas babilónicas. Los hermanos y otros parientes del general fueron cabalgando ante él, y del mismo modo todas las tropas de Arieo, hasta el último soldado raso, recibieron y devolvieron las visitas de sus amigos en el ejército del rey, que estaba acampado a no mucha distancia. Todo esto tenía un propósito, y era por este propósito por el que Tisafernes seguía retrasando su llegada. El bando del rey estaba deseoso de sembrar la disensión entre los aliados para que los helenos se quedaran sin aliados de ningún tipo. Con este fin, se hicieron circular premeditadamente promesas de perdón a todos los súbditos del gran rey que ahora regresaran a su bando, y Tisafernes se cuidó de retrasar su regreso para que los persas del ejército del rey tuvieran tiempo de distanciar a Arieo y a sus hombres de sus antiguos amigos. Los helenos no podían sino percibir que la actitud de sus aliados estaba cambiando rápidamente, y muchos de ellos advirtieron a Clearco de que algo iba mal. «¿Por qué estamos aquí inactivos?», le preguntaron. «¿Acaso no sabemos que el rey desea por encima de todas las cosas destruirnos? Le resultaría intolerable que llegáramos a casa sanos y salvos y nos jactáramos de que nosotros, un puñado de helenos, hemos derrotado al gran rey en el corazón mismo de su imperio y hemos escapado de sus manos después de haberle desafiado abiertamente. Ahora mismo parece inclinarse por la paz, pero solo está esperando a que se reúnan todas sus fuerzas y entonces desplegará todo su poderío para aplastarnos». Clearco vio el peligro de su posición, pero le pareció que seguir adelante era aún más peligroso que quedarse quieto. «Si recogemos nuestras tiendas y nos retiramos», dijo, «el rey puede decir que hemos roto el tratado y que le hemos declarado la guerra. ¿Quién nos guiará entonces por esta tierra desconocida? No sé qué otros ríos habrá ante nosotros, pero, en cualquier caso, está el ancho Éufrates, que sería imposible cruzar si un enemigo nos cortara el paso. Me parece, además, que si el rey hubiera tenido realmente la intención de destruirnos, no habría creído necesario cometer perjurio jurando un tratado que todo el tiempo tuvo la intención de romper». Por fin, tras un lapso de 20 días, Tisafernes llegó con sus fuerzas para escoltar a los ejércitos aliados en su viaje de regreso a casa. Se levantó el doble campamento y en 5 días llegaron al Tigris, que cruzaron por un puente de barcas. Poco después llegaron a unas aldeas que pertenecían a Parisátide, la reina madre, y Tisafernes, que estaba encantado de tener la oportunidad de causarle daño, estaba deseoso de que los helenos saquearan las aldeas. Siempre había envidiado y odiado a Ciro, y como ella había hecho todo lo posible por ayudar a su hijo menor, odiaba también a Parisátide. El hecho de que sus aldeas fueran saqueadas por los helenos, por los que Ciro siempre había mostrado tan marcada predilección, dio un impulso adicional a su venganza. Las encontraron bien abastecidas de alimento y pudieron llevarse un gran número de ovejas y una gran cantidad de cebada. Una de las disposiciones del tratado era que los helenos debían ser abastecidos de alimentos, lo que pudieron conseguir comprándolos en el mercado establecido en el campamento bárbaro. Sin embargo, su desconfianza hacia Tisafernes iba en constante aumento, y siempre marchaban a una distancia prudencial detrás de los bárbaros, llevando guías propios y por separado. Por la noche, los dos grupos estaban acampados a una distancia de 3 o 4 kilómetros. El ejército de Arieo se había unido abiertamente a Tisafernes y ahora se mantenía cerca de sus fuerzas y lejos de los helenos, a pesar de todos los juramentos sagrados por los que, después de la batalla de Cunaxa, los dos ejércitos habían jurado apoyarse mutuamente y actuar como fieles amigos y aliados. No podemos sino condenar la traición de Arieo y, sin embargo, debemos recordar, como disculpa para él, la difícil posición en la que se encontraba. Si hubiera permanecido fiel a los helenos, habrían marchado juntos hasta Jonia y entonces los helenos se habrían marchado por el mar a su propio país, dejándole solo para sufrir todo el peso de la cólera del rey. Hasta aquí este episodio.
Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.